Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia en el Museo de las Peñuelas. Hoy es un día muy especial porque después de tanto tiempo hemos vuelto a inaugurar esta sala que utilizamos como polivalente para realizar diferentes conferencias y actividades culturales. Y la verdad es que es un verdadero honor que Cristina siempre cuente con nuestra institución para el desarrollo de su prolífica obra literaria. Hoy empieza un ciclo de conferencias en esta primera exposición, las mitológicas, en la que pues Cristina va a desarrollar posteriormente su trabajo de investigación. Creo que a casi nadie hace falta que presente a Cristina, pero bueno, voy a pasar a presentar a Cristina Hernández González, que nació en Melilla en 1977, es doctora en Estudios Filológicos por la Universidad de Sevilla, en la línea de investigación Mujeres, Escrituras y Comunicación, y trabaja como profesora de lengua castellana y literatura. Ha publicado los libros de La muerte fértil, Mitos, símbolos y arquetipos de una paradoja recuperada en 2010, Plan de igualdad en educación secundaria 2011, Ofelia, entre las flores 2012, Astropoemas, antología lírica y visual 2012, Sabores de Sidel, Ruta literaria por Melilla 2013, Las lágrimas del ciervo, lo sagrado, en la poesía de Miguel Fernández 2013, Sabias, poderosas, terribles, el conocimiento femenino como revolución 2020 y los poemarios El sonajero del chamán en 2012 y Ego 2020. Entre 2014 y 2019 se centra en su tesis doctoral sobre la artista británica Evelyn de Morgan y el arte victoriano y finisecular, defendida en 2019, que por cierto tuve la oportunidad de acudir a tu exposición en la Cámara de Comercio, que fue brillante, justamente en la antesala del COVID. Así como a participar en congresos y jornadas internacionales sobre feminismo, iconografía y pintura, cultura y educación, y a publicar artículos académicos y capítulos de libros en editoriales nacionales e internacionales. Acaba de publicar en la editorial Nazarí su ensayo feminista Cuerpo de agua, mujeres de luz, sirenas, diosas y artistas, en 2021, basada en su tesis doctoral. Actualmente también se dedica a la divulgación cultural en redes sociales. En fin, tenemos aquí a una prolífica artista y profesora de literatura, Cristina, y ha sido un placer tenerte aquí y te agradezco de corazón que hayas contado con la institución. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Consejería de Cultura y, por supuesto, a los museos de Melilla y a ti, Fran, porque a mí simplemente se me ocurren chaladuras y las propongo y me las aceptan, tienen la osadía de aceptármelas y yo encantada. Todo lo que él ha dicho ahí no sirve absolutamente para nada porque es conocimiento inútil y, como ustedes pueden comprobar, no me he hecho millonaria al respecto, con lo cual pues ya ven que me he equivocado de senda. En cualquier caso, el motivo por el que estamos o están ustedes hoy aquí, que espero que hayan elegido sabiamente, es para iniciar un ciclo de conferencias, que van a ser 3 en primera instancia, titulado De la letra al lienzo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, cómo determinados personajes, en este caso femeninos, de los textos, de la literatura, dan ese salto, pegan ese salto a el mundo del arte, y concretamente al mundo de la pintura, y más concretamente al mundo de la pintura que he querido elegir yo. ¿Esto qué significa? Bueno, es un territorio amplísimo y en consecuencia hay que hacer una acotación para no tampoco estar aquí todo el año hablando de las mismas. En la primera sesión o en la primera jornada pensé que lo más indicado era hablar de los personajes femeninos de la mitología y tampoco puedo hablar de todos ellos, porque es también algo amplísimo y vastísimo. Así que he hecho una selección según mi criterio y mis preferencias, así como las imágenes que les quiero pues más o menos comentar, que les voy a perfilar. En algunas me detendré más, en otras me voy a detener menos. Lo que prefiráis, también podéis interrumpirme y decirme, pues coméntame más esta imagen. Y espero que disfrutéis. Obviamente, la imagen que tenéis aquí de la, digamos, portada, ¿no? o del cartel para la conferencia de hoy,
es Pandora. Evidentemente teníamos que empezar con la primera mujer, pero no vamos a empezar con ella en realidad. Como estamos hablando de literatura, de textos y del salto que ellas dan al ámbito artístico, al ámbito estético, al ámbito pictórico en este caso, pensé que la mejor para empezar eran las musas, evidentemente. Bueno, pues aquí tienen una de las imágenes, porque tiene varias, Gustave Moreau, sobre las musas, que es el poeta y la musa, y concretamente se trata de Hesíodo. Así que vamos a empezar por Hesíodo. Vamos a hacer un recorrido por los distintos autores y los distintos textos, las distintas obras que suponen la mayor fuente de estos personajes mitológicos. Y repito, es simplemente una pequeña selección porque es verdaderamente muy amplio. Así también me voy a centrar en el arte, en las pinturas del siglo XIX de mis artistas favoritos, los que mejor conozco, que son aquellos pertenecientes a los movimientos del prerrafaelismo y del simbolismo, ¿no? A ver, yo estoy aquí, encima no me pagáis, pues elijo yo. Bueno, pues empezamos con el poeta y la musa. Ciegas están las almas de quienes sin la sabiduría de las musas exploran la senda profunda del arte. Esto lo decía Píndaro, y creo que no le faltaba razón. Pero que las musas salgan a tu encuentro puede ser un hecho afortunado, aunque no sencillo. Yo creo que por este motivo a Gustave Moreau le atraía tanto este motivo de Hesíodo y su encuentro con las musas, y lo representó en distintos momentos de su vida y de distintas maneras. Yo podría hablaros casi de una obra en cada década. Sin embargo, he preferido escoger esta, que es de 1891. Y es la que más me fascina, porque aquí a lo mejor se ve pequeñita, pero si tenéis la oportunidad de verla en casa, los colores ya lo dicen todo. Este cuadro se encuentra en el Museo de Orsay y es la versión definitiva de todos los intentos que vino a hacer Moreau con respecto a la presencia de las musas. Por ejemplo, tiene las voces que se encuentran en el Museo Thyssen-Bornemisza. Luego, en el propio Museo Nacional Gustave Moreau, que lleva su nombre, también encontramos varias versiones. Y claro, resta decir, empezó a trabajarlo desde 1860, ya les digo, ¿no? Al menos una musa por década, quizá. Y resta decir que Moreau se inspira directamente en el texto de Hesíodo, y me estoy refiriendo a la teogonía. Teogonía significa el origen de los dioses. Ese es un texto clave para entender mucha de la mitología griega y luego grecolatina. El propio Hesíodo relata cómo las musas, un buen día, Hesíodo era un pastor, o sea, un señor del campo, y relata cómo las musas un día se le presentan en el Monte Licón y le revelan la verdad divina del origen y orden del cosmos. Y además le obsequian con una rama de laurel, que ya les voy avisando que significa inspiración, es símbolo de inspiración y del don poético. De ahí que muchos poetas italianos del Renacimiento aparezcan laureados con la corona de laurel, porque es la inspiración. Las musas, que son muchas, cantan grandes verdades y al hacerlo las celebran. Ellas cantan e inspiran a cantar, tienen esa doble faceta. Y su inspiración es un conocimiento que podríamos decir casi en delirio, muy místico. Un entusiasmo que implica también, escucharlas, una renuncia de uno mismo. Y esto también va a variar según quién te inspire, porque no solo van a inspirar las musas. Por ejemplo, el delirio puede ser catártico si te inspira Dioniso, puede ser profético si te inspira Apolo, erótico si te inspira Eros y poético si te inspiran las musas. Pero estas musas le indican a Hesíodo que el buen poeta o el buen artista solo debe celebrar las gestas que sean divinas y nunca las obras de los mortales. Porque el canto inspirado por las musas, para que sea bueno y no un canto negligente o un canto a medias, debe apelar a lo que en Grecia llamaban la aletheia, es decir, el concepto de la sinceridad, de lo que es evidente, de lo que no se oculta. Y es lo que se opone al lete, es decir, el ocultamiento, el olvido, la falta de franqueza. En consecuencia, las musas le dicen a Hesíodo que la verdad es inseparable de la inspiración.
La inspiración tiene que guiarte, tiene que ser guiada por la verdad. Y quizá por eso para Hesíodo y para Gustave Moreau, la mejor musa es la que tenéis aquí, que es Calíope, la que revela el auténtico y sincero significado de las cosas. El segundo referente más importante dentro de la mitología griega, obviamente, es Homero, con sus dos grandes poemas épicos, la Odisea y la Ilíada. Yo, sinceramente, si tengo que elegir, prefiero quedarme con la Odisea. Me gusta infinitamente más. Y en la Odisea nos encontramos con personajes femeninos fascinantes, de los mejores personajes femeninos que se han creado en la literatura. Por ejemplo, tenemos aquí a la maga Circe. Y en este caso está representada por un gran prerrafaelita, el último prerrafaelita o el penúltimo, para ser más exacta, John William Waterhouse. Waterhouse estaba obsesionado, esto ya lo comenté hace no mucho, en el mes de noviembre, con respecto a las brujas. Waterhouse estaba obsesionado con la figura de Circe y la representó también en distintas ocasiones a lo largo de su vida. Por si no se ubican, yo si quieren les comento quién es, un poco. ¿Sí? Bueno, saben qué pasa en la Odisea. Ulises es castigado por los dioses a no volver o a no poder regresar a Ítaca, a su patria, junto a su mujer Penélope y su hijo Telémaco. Y está vagando y llega a la isla de Ea, que es donde habita Circe. Bueno, Circe es una maga, es hija de Helios, del sol, es decir, es una diosa. Lo que pasa es que el texto, pues, sí, el texto sí lo dice, pero los textos posteriores no lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, pues es una diosa y además es una maga que controla muy bien toda esa sabiduría. Y al principio nos puede parecer un personaje maléfico, maligno, pero no lo es, nos engaña bastante. Ella tiene el don de transformar a los hombres en animales, pero en realidad lo que hace es sacar hacia el exterior el verdadero aspecto o el verdadero ser de estos hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú en la vida te comportas como un perro, pues Circe te va a transformar en perro. Si tú en la vida te comportas como un cerdo, pues Circe te va a transformar en cerdo. Es decir, saca al exterior tu verdadero aspecto animal, tu ser bestial, ¿sí? Para que nos entendamos. Bueno, pues en este cuadro de Waterhouse tenemos aquí a la diosa Circe sentada en su trono. El estar sentada en el trono ya indica ese estatus divino, está entronizada en su palacio con flores esparcidas por el suelo y justo detrás de ella un enorme espejo circular que es impresionante. El cuadro es tremendo. Con su brazo alza la varita, porque ella usa una varita mágica, y con la otra mano levanta una copa que es la que le quiere ofrecer a Ulises para poder así transformarlo. Pero Ulises en realidad es un héroe que es un poco petardo, porque si no llega a ser es que esto es lo que pasa con los héroes, que si no los ayudan no hacen nada. Bueno, pues Hermes le previno, le contó todo lo que estaba pasando y ya había tomado un antídoto para no ser transformado por Circe. Pero no pasa nada, porque Circe se da cuenta de quién es y dice, yo estoy aquí para ayudarte. Circe es el prototipo del ánima positiva, es decir, del arquetipo femenino sabio que está para ayudar al héroe o al caballero andante, ya luego en la Edad Media, ¿sí? Es una figura que orienta. Bueno, pues aquí tenemos a Circe, que acaba de ser pues invadida, o mejor dicho, su espacio, que es muy privado, es invadido por este Ulises que veis reflejado en el espejo, que lleva los rasgos de Waterhouse precisamente, es el mismo pintor, está ahí reflejado, y la nave de Ulises allí atracada al fondo, ¿verdad? Y claro, el reflejo crea la sensación de que ella tiene como casi 4 brazos, como una especie de diosa casi hindú. Esto es muy común en este periodo, el sincretismo, lo vamos a ver luego con otra figura. En cualquier caso, Ulises está un año junto a ella, aprende todo lo que tiene que aprender de ella. Circe es quien le indica cómo debe regresar a Ítaca
Y es la que le previene de otros peligros femeninos que se va a encontrar después, como por ejemplo las sirenas. Las sirenas, ya sabéis, las sirenas en la Odisea aparecen con otro aspecto, mucho menos amable, ¿verdad? Son mujeres mitad pájaro, mitad humanas, y te engatusan con tus cantos. El poder de las sirenas es sencilla. Las sirenas son como la cara opuesta de las musas, de hecho están emparentadas. Ellas cantan también, pero no te cantan la verdad. Ellas te cantan lo que tú quieres oír. No es lo mismo, claro. Prometen lo que tú quieres, pero luego no te lo van a conceder, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Que John William Waterhouse es especial. Es un señor muy especial. Es de los pocos prerrafaelitas que se salvan del tablero, ¿sí? Porque retrata mujeres que en principio parecen mujeres fatales, pero que luego no lo son tanto. ¿Qué ocurre con esta sirena? Esta sirena es preciosa, es del año 1900 y por la crítica la califico como una de sus jóvenes peligrosas. Con esto ya nos vamos situando. Pero quizás tengamos que observar y que oír con más atención. Aquí el artista se aleja del texto homérico. Él ya había representado perfectamente el momento en que las sirenas se acercan a la nave de Ulises, con ese aspecto extraño, mitad pájaro, mitad ser humano, y de todas las fuentes arqueológicas que había consultado, para ese cuadro que yo os digo que es anterior, de 1891. Y prefiere recrear un tipo de sirena que en Inglaterra se llama la mermaid, que es una especie como de sirena con cola de pez, ¿sí? Y además, concretamente, otro tipo que es la sirena coqueta, la que está con un espejo o la que está cepillándose los cabellos, como tenéis aquí. Se trata de una sirena que está sentada en un paisaje marino, rocoso, una recóndita playa, pero es muy probable que se inspirase en Capri, donde él estuvo, y está peinando sus largos cabellos con la mirada hacia un punto focal en el que desconocemos qué o quién está. ¿Sí? Su cola se enrosca alrededor de su propio cuerpo como una serpiente. Esto está hecho a conciencia, evidentemente. Y así enfatiza también la zona de las caderas y del vientre, ¿sí? Waterhouse, además, crea un contraste perfecto entre la blanca y sonrosada piel humana, ¿verdad?, de la parte superior del cuerpo, y el brillo plateado de las escamas de la mitad inferior, ¿sí? Está resaltando la hibridez de la sirena, su doble condición. La crítica, cuando vio este cuadro, dijo que había hecho un retrato típico y muy tradicional de la sirena, hermosa y letalmente atractiva. Y además, se atrevió a decir la crítica con un mensaje universal, que es el siguiente: todas las mujeres, pese a su aparente candidez, tienen el poder sirénico de atraer y destruir a los hombres. Que ya me gustaría a mí tener ese poder, pero no lo tengo. Yo discrepo de la crítica de la época. Esto sí podría darse en otras sirenas de la época, pero en esta no. En esta sirena, aquí yo creo que ella está sorprendida, incluso intimidada por vuestra mirada, la del ojo del espectador. Aquí yo no veo ninguna peligrosa seductora, tampoco una criatura sensualmente agresiva o voraz, sino una especie de joven ninfa del mar que se está acicalando de manera privada y que parece haber sido desagradablemente invadida en su espacio íntimo. Yo la veo así. Es verdad que Waterhouse recurre a ese subtipo de la sirena coqueta, con espejo, peine, el pez en la mano, ¿no? Pero el simbolismo de este peine yo creo que va mucho más allá del motivo de la vanidad y de la lujuria. El pez, a veces se nos olvida, a veces significa el alma, no solo el pájaro. Y también podemos notar, ¿no?, que parece que Waterhouse no incide tanto en su hibridez, es decir, en esa monstruosidad de la sirena, sino más bien en su naturaleza marina, en su origen marino, que es donde está, y por lo tanto divino. Por ejemplo, el cuenco de nácar con las perlas, el cuenco de nácar está subrayando este origen del fondo del mar. A mí la escena me indica, repito, precisamente eso, que esta sirena se encuentra en su refugio personal. Puede ser cualquier dama de la época y de cualquier época
que se encuentra en un espacio apartado, privado, en un lugar dedicado a la intimidad y la introspección. El peinar los cabellos y los labios que ella tiene medio abiertos, a mí también me sugieren que está a punto de cantar o que está cantando y la hemos interrumpido. Ella desenreda sus cabellos y canta, pero para sí misma, no para ninguna víctima. No está esperando a ningún incauto marinero, mucho menos a Ulises, que Ulises estaba por allí. Y además, si os fijáis bien en la roca del fondo, esa roca del fondo, que a mí me recuerda la forma de un oído, las olas que están rompiendo en la orilla, que me sugieren la cadencia, el ritmo, a mí todo lo que me sugiere es una melodía muy íntima. Claro, una melodía que no podía escuchar otro personaje femenino de la Odisea, que en este caso es Penélope. Ulises se caracteriza por la astucia, por la inteligencia, es un señor muy listo, pero su mujer no le iba a la zaga. Su esposa Penélope es también acusada en la Odisea de ser bastante astuta. Claro, mientras Ulises está fuera, ¿qué le ocurre? Que pasan los años y ella se queda sola en el reino. Y empiezan a presionarla una serie de pretendientes porque no quieren que ella reine en Ítaca. Y Telémaco aún es considerado, por lo tanto, un rival para estos pretendientes. Y la acosan. Entonces, ella dice que va a tomar una decisión, que va a decidir un pretendiente, como los que tenéis ahí asomados en la ventana, pero cuando termine de terminar el tejido que está hilando para Laertes, para su suero. Claro, ¿qué es lo que...? Aquí todos sabemos lo que hacía ella. De día, delante de todos los pretendientes, se ponía a tejer y por las noches destejía lo que había hecho. El tema de tejer y destejer, aparte de que es una artesanía y por lo tanto un arte femenino, ancestral, el arte de tejer y destejer es también tiene mucho vínculo con la textura en cuanto al texto. Es también un tejido el texto. Y al mismo tiempo tiene mucho que ver con el cantar. Todos los personajes femeninos de la Odisea cantan y tejen, todas, sin excepción, inclusive Circe. Ella se encuentra, cuando van los hombres de Ulises, ella está también tejiendo en su palacio. Entonces, en este cuadro también de John William Waterhouse, como veis, la Odisea está copada absolutamente por Waterhouse, tenemos a Circe además vestida de rojo, lo cual es bastante inusual porque el rojo es un color más agresivo, más destinado, ¿no?, a la seducción, ¿verdad? Podríamos pensar esto. Pero también nos olvidamos de que es el color de los mártires. Y ella está aquí con sus criadas en su telar y la están interrumpiendo estos hombres, los pretendientes. Ella les da la espalda. Las posturas de las mujeres en los cuadros de Waterhouse a mí me dicen muchísimo también. Ella les da la espalda y no les está prestando atención. Uno entrega unas flores, otro lleva un arpa, ¿no?, otro le ofrece unas perlas, es decir, son como los obsequios para comprar el sexo femenino. Pero ella le da la espalda porque Penélope, a su pesar, pues fue el símbolo de la fidelidad conyugal. Otras tejedoras más interesantes son estas tres. ¿Quiénes son? Las parcas, las moiras, son las diosas del destino y se nos olvida que también aparecen en la Odisea, muy por encima, pero aparecen también. Este cuadro ya no es de Waterhouse, es de Alexander Rotaug, que es un pintor simbolista muy poco conocido, pero a mí me resulta muy interesante este señor. Y yo os planteo la siguiente pregunta: ¿en manos de quién se halla nuestro destino? Si es que tenemos destino. La vida puede ser un poco una mezcla de destino y azar. Pues desde la antigüedad, la duración de la vida, lo que se llama el hado, estaba en manos o a merced de estas tres diosas, las tres diosas del destino. En Grecia se llaman moiras, en Roma se van a llamar las parcas y en la mitología germánica, las nornas. Son Cloto, la primera, la que asigna el hilo de la vida, que la tenéis a este lado. Láquesis, la que tenéis al otro extremo, que es la que mide su duración, y Atropos, que es la que está en medio, la más oscura, ¿verdad?, la más siniestra, que es la inflexible, la atroz, la que corta el hilo de la vida, ¿sí? Bueno,
Pues en esta magnífica composición simbolista, el artista no solo reúne a las 3 diosas, ¿vale?, que era algo como muy común en la iconografía de estas divinidades. Se mantiene fiel a la tradición, que normalmente representaba a las 2 primeras diosas como mujeres más o menos jóvenes, de apariencia agradable, y en cambio la última con un aspecto más oscuro, más terrible, incluso como una anciana, ¿sí?, una anciana grotesca. Pero aquí la genialidad de la obra radica también en las pequeñas figuras que acompañan a los pies, no sé si las podéis ver bien, a los pies de cada una, ¿lo veis? Aquí, allí y debajo de la que está de negro, ¿no? Aquí tenemos una madre y un niño desnudos que simbolizan el nacimiento, la nueva vida. Al otro extremo tenemos ya una familia entera que está avanzando y significan esa continuidad del hilo de la vida. Y a los pies de Atropos, ¿qué tenemos? Un cuerpo, un hombre muerto y yacente, que es el futuro que esta diosa nos imparte. En la otra gran obra, en el otro gran poema épico de Homero, que es la Ilíada, hay también numerosos personajes femeninos interesantes, pero quizás la que más ha trascendido y la que más veces ha sido representada en la historia del arte es Helena de Troya. Podría haber puesto cualquier cuadro porque es muy numeroso, ¿no? O incluso también recrearme un poco con el mito del juicio de París. Pero he preferido escoger esta versión de Dante Gabriel Rossetti por una cosa muy particular que hace. Quizá desde ahí no lo veáis. Si os acercáis a la imagen lo percibiréis. Rossetti, aquí Rossetti es que es mi debilidad, y aunque era un petardo, pero era mi debilidad y por eso va a salir muchísimas veces, igual que Evelyn de Morgan, esto es lo que hay. Ya os digo que he decidido yo las imágenes porque para eso estoy yo aquí encima, pues, es lo que hay. Si os gusta bien y si no, pues también. Bueno, pues aquí Rossetti lo que hace es jugar muchísimo con los amarillos y con los ocres, ¿sí? Con los colores amarillos y ocres. Fijaos, ¿no? Ese rubísimo cabello, la túnica dorada, las llamas de Troya incendiada al fondo, ¿verdad? Bueno, pues en el reverso del cuadro, Rossetti incluyó una cita del Agamenón de Esquilo, que decía así: Helena de Troya, destructora de barcos, destructora de hombres, destructora de ciudades. ¿Lo repito? No, el mensaje ha llegado, ¿verdad? Claro, y aquí cabe preguntarse, pero Helena, ¿qué culpa tenía? Ninguna, en realidad. Claro, es el arquetipo de mujer fatal o de femme fatal, pero porque así lo decidieron algunos. En realidad, ella es una figura que está a merced del mundo de hombres. Fijaos en los ojos, Tiene una mirada un poco extraña, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Está delante, ¿no?, de ese incendio y parece como que le importa un pimiento lo que está ocurriendo. No le importa absolutamente nada, ¿verdad? Diciendo, a mi plin, total, yo estoy aquí posando para Instagram y no me importa lo que está ocurriendo detrás, ¿sí? Eso es lo que parece, ¿vale? Pero ¿no notáis alguna anomalía en su rostro? Algo que no encaja bien. Os lo separo en 2 mitades para que lo veáis bien. Los ojos. A ver, esto porque, bueno, se me queda un poco más chiquitilla la otra parte, pero mirad, el ojo, el cuello, ¿qué parece? Un morado, ¿no? Parece un morado que le han pegado, exactamente. Eso es lo que hace Rossetti. En la otra imagen no se notaba tanto, pero cuando tú separas las 2 mitades se ve perfectamente, ¿verdad? Claro, hay que tener en cuenta, y Rossetti lo tuvo en cuenta, aunque fuese un poco petardo, pero lo tuvo en cuenta, que Helena de Troya vive en un mundo de violencia desde sus propios orígenes. Entonces, ella va a encarnar en este cuadro ese icono de violencia, pero como víctima, claro, ese mundo de dominación masculina y de destrucción. Ella no es la destructora, ella es la víctima de la destrucción de los hombres. Aquí lo que hace Rossetti es convertir al espectador en testigo y cómplice de la violación de su madre Leda,
Zeus apareció como en forma de cisne. Es que Zeus era muy original para ligar, ¿sí? Aparece como cisne, ¿no? Encuentra a Leda y tran. Y de ahí nacen Leda y, Helena y otros 3 más. Bueno, pues ella sufre esa violación, es el icono, símbolo de la violación de su madre por parte de Zeus, de su propio rapto, porque fue un rapto por Paris. Fue un rapto porque fue un acuerdo al que Paris había llegado con Afrodita. A Helena nadie le preguntó. En las películas nos lo ponen como que se enamoran de un flechazo y no fue así. Es un rapto, porque en Grecia raptaban mucho. Y también un icono de la guerra entre 2 civilizaciones muy fuertes que termina en la destrucción de una de ellas, de Troya. Aquí Helena, sí, está impasible y fría. No devuelve la mirada al espectador. En realidad no se está mirando. No se está mirando a ustedes. Sino que fuerza a que se fijen en sus manos y en el colgante con el que ella juega. A ver si puedo... hacia allá. Aquí. El colgante que ella lleva es un collar de cuentas verdes, esmeralda, y de conchas, y termina en una especie de medallón con una antorcha encendida que está tallada en él. ¿Sí? Esta es la paradoja. Helena porta el emblema de la llama de la vida. Las antorchas simbolizan eso, la llama de la vida. Si está encendida, si está apagada, es que se acaba de extinguir esa vida. O de la luz que alumbra también, como en el caso de la diosa Hécate. Pero al mismo tiempo es el fuego que va a exterminar a los troyanos. Claro, en el momento en que nos fijamos en ese medallón, o mejor dicho, en el momento en que el espectador masculino se fija en ese medallón, su autoridad como Mirón desaparece. O eso es lo que pretendía Rossetti. Esas 2 mitades que acabamos de ver nos revelan la verdad. Porque Helena es igualada aquí con ese fuego. De ahí esos tonos ocres amarillos. Ella es el fuego, ella es fuego. Las llamas dibujadas en las mangas de su túnica, las llamas de la antorcha y las llamas de la ciudad. Rossetti estaba creando aquí una alegoría de la violencia ejercida contra las mujeres, que eso es lo que ocurría con las guerras. Violencia contra las mujeres, ya fuesen prostitutas, esclavas, amantes o esposas, como vemos durante toda la Ilíada. Y esta ya es más peligrosa. Esta ya es mucho más peligrosa. Nos vamos a Eurípides, nos vamos un poquito a la tragedia. Podría haber cogido cualquier personaje femenino de las tragedias griegas, pero creo que Medea es la que merece especial atención, ¿verdad? Porque es un personaje que nos repugna. Es una gran asesina, asesina de su hermano, asesina de sus propios hijos y asesina de otras muchas personas, ¿verdad? Nos repugna. Bueno, pues yo quiero intentar que la comprendamos un poco. Se dice, o dice la propia Medea en la obra de Eurípides, que es del siglo V a.C., grande Eurípides. Nadie pensará entonces que soy débil o impotente, ni que sufro mi dolor en silencio, sino que soy terrible contra mis enemigos y benévola con los que me aman. Solo así se adquiere la mayor de las glorias. O sea, Medea era muy consciente de lo que iba a venir después. Medea es la mala hija, es la mala hermana, es la mala madre, es la mala esposa. Para los griegos es la mala mujer. También es Medea la enamorada y la abandonada después. Es la protagonista de la gran obra de Eurípides, la hermosa hechicera, y ya luego, en manos de los artistas, en la femme fatale. Esta pintura es de Frederick Sandys, que es uno de los grandes artistas del prerrafaelismo, ¿no?, que más mujeres fatales pudo representar. De hecho, aquí está representada una de sus amantes, que Omi Gray, que luego hablaré de ella. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que claro, cuando la contemplamos no nos parece la típica bruja repulsiva, ¿no?, con verrugas, ¿no?, como nos la describen en El martillo de las brujas, o como podemos ver en otras imágenes anteriores al siglo XIX. Claro, las hechiceras que nos vamos a encontrar en el siglo XIX y especialmente dentro del arte prerrafaelita son siempre exultantemente hermosas, muy sensuales, fascinantes, míticas, pero igualmente destructivas. ¿Por qué? Pues porque ellas vienen a encarnar o a personificar, con esos bellos cuerpos,
la maligna belleza o la bella maldad. Es decir, esto es una herencia que luego vamos a ver que viene de Pandora. Aquí, en esta pintura de Frederick Sandys, pues claro, subyace su terrible romance, porque fue una tórrida relación con Keomi Gray, que era una modelo de origen romaní, ella era romaní, y que va a encarnar pues, a otras 3 mujeres fatales de su elenco, como Vivien y Morgan Le Fay. Tenemos un imponente cromatismo dorado en esta pintura. El cuadro recoge el momento en el que Medea está preparando una poción mágica. ¿Sabéis la historia de Medea? ¿La cuento también? ¿Os pongo en contexto? Ay, madre. Jasón necesita el vellocino de oro. No voy a explicar lo que es el vellocino de una cosa. Y entonces, ya está, necesita una cosa. Y Medea es la hija de quien posee ese objeto. Ella, como es tonta, se enamora de él, es lo que tiene el amor, y traiciona a su familia. Traiciona a su familia, le entrega el vellocino de oro, es más, cogen a su propio hermano, lo matan, lo trocean mientras van huyendo en los carros. ¿Para qué? Para los griegos era muy importante disponer del cuerpo para darle, ¿no?, un entierro digno y poder ir al más allá. Con lo cual el padre que iba persiguiéndolos pues se tuvo que detener para recoger los miembros amputados de su hermano. Se casa con Jasón, pasan unos años felices, como ocurre siempre, ¿no?, en los matrimonios. Los primeros años son geniales, luego ya tienen hijos y entonces, claro, Medea sigue siendo considerada una bárbara, una salvaje. No está civilizada. Y Jasón se plantea abandonarla, repudiar a su esposa para casarse con una princesa. ¿Sí? Entendemos el contexto, ¿no? ¿A dónde va Medea? A su hogar, no. Vamos, allí ni en broma. ¿Dónde se queda? ¿Dónde va a estar Jasón con su nueva esposa? Tampoco podrá. Ella, por amor, lo arriesga todo, hasta el propio amor, ¿sí? Entonces, se queda completamente enajenada y prepara su venganza. Su venganza es esta. Está preparando una pócima mágica para envenenar un vestido que le va a entregar a esa princesa. Cuando la princesa se pone ese vestido, ¡fua!, arde y muere. Y cuando va a venir Jasón a pedirle explicaciones, ella también ha asesinado los hijos que tiene con Jasón. De tal manera que Jasón se queda sin esposa antigua, sin posible esposa nueva y sin herederos. Esa es Medea. ¿Sí? Es el ejemplo de la mala madre, la mala hija, la mala esposa, la mala hermana, la mala de todo. ¿Sí? Es un angelito, pero también es una incomprendida, ¿no? Bueno. Claro. Es que aquí todos tienen culpa, nunca siempre es de la mujer. Y eso es lo que resalta Eurípides en su obra, ¿sí? Bueno, pues aquí está mezclando, ¿no?, el hilo, fijaos el hilo rojo que está por ahí, el hilo con el veneno para ese vestido mortal, ¿no?, que le va a entregar a su rival Creusa. Y está haciendo un gesto desgarrador, ¿no? Lo voy a hacer yo, así, ¿no?, con el collar. Este gesto lo dice todo, Con una mano tira de los collares, pero al mismo tiempo con la otra está vertiendo el veneno que sabe que la va a sentenciar a sí mismo. Ella tendrá que huir después de ahí, ¿verdad? Porque no lo puede evitar, tiene que vengarse. Además, esa disposición opuesta de las manos nos sugiere esa contradicción que tiene, ese conflicto interior que tiene ella. Para ella no fue fácil tampoco tomar esa decisión. Está en una fatal encrucijada por la que se debate entre la urgencia de la venganza, como esas llamas que vemos ahí, ¿no?, las llamas que van a consumir también a su rival, y la pena por la muerte de todos sus parientes. Lo tenemos en el símbolo del coral. El coral representa la sangre derramada. El origen del coral, bueno, es que esto ya me da para otro mito. El origen del coral viene de la sangre de la cabeza de Medusa cercenada sobre el agua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Sobre la mesa están todos los ingredientes. Es la hechicera perfecta, es la bruja perfecta. Tiene todos los ingredientes para sus pócimas, ¿sí?
y sus utensilios. Pues, por ejemplo, están 2 sapos aquí copulando, que por tuvo que modificar este motivo porque al principio no le dejaron exponer la obra, Frederick Sandler, nada más que por eso, porque están 2 sapos ahí, dale que te pego. Luego su contribución, una figurilla de Sekhmet, egipcia, que nos puede chocar, ¿verdad? ¿Qué hace aquí esta diosa egipcia? Es la diosa egipcia de la venganza y de la ira, llamada también la poderosa, la terrible. Al fondo, en el tapiz, estamos viendo los momentos, los episodios que la han llevado a este punto, ¿sí? El robo del vellocino y su huida con Jasón, abandonando su propia patria. Es decir, tenemos su pasado y su presente, y el espectador que sabemos cuál va a ser su futuro, ¿verdad? Bueno, nos vamos ya a otro gran autor de la mitología, que es Ovidio, las Metamorfosis de Ovidio. Bueno, yo aquí he recogido, como es Waterhouse, el mito de Apolo y Dafne, pero no lo voy a comentar por extenso, porque prefiero centrarme en otro. Por si alguien no lo sabe, cosa que me extrañaría, el mito de Apolo y Dafne es de los más recurridos en el mundo de la literatura. Es decir, aquí se da un doble salto, se da el salto de la mitología a la pintura, pero también a la poesía, a otro tipo de texto. El mito también influye en la poesía. De hecho, fue el mito que, por excelencia, que inaugura la poesía petrarquista, y ya luego, en nuestro caso, la poesía de Garcilaso de la Vega en el Renacimiento o la del propio Quevedo en el Barroco. ¿Se sabe en el mito? ¿Lo cuento también? Bueno, pues Apolo, por si no lo saben, es el dios de la poesía, de la música, también del don de la profecía, y es un dios arquero, no en vano es el hermano de Artemisa, de Diana, la diosa cazadora. Y un día pues estaba, pues como hacéis todos los hombres, que os ponéis a vacilar, y estaba un día vacilando con Eros, que es el dios arquero más aún por excelencia, y se mofa de Eros, y Eros prepara su venganza, pero bien fría. Un día, una mañana, estaba Apolo paseando por el bosque, junto a un río, y cerca estaba la ninfa Dafne. Dafne en griego significa laurel, ¿vale? Y es la hija del río Peneo, ¿no? Si no me equivoco. Y entonces Eros lo que hace es que le lanza una flecha de oro a Apolo para despertarle la pasión, y en cambio una de plomo a Dafne, que le provoca repulsión. Claro, en ese momento Apolo ve a la ninfa y, a ver, queda muy bonito decir que se enamora instantáneamente de ella. Lo que le entra es un ardor, y empieza a perseguirla. Pues para violarla. Es que esto es así. El mundo grecolatino es así, de salvaje y de animal, para violarla. Ella sale corriendo, y cuando justo que estoy pensando, sobre todo en la escultura de Bernini, que es impresionante, que es la que más, ¿no?, podemos tener en mente, más que este cuadro incluso, cuando justo va a cogerla por la cintura, cosa que aquí no ocurre, ahora explico el porqué, cuando va a cogerla por la cintura, la ninfa ya desesperada ruega a su padre y a todos los dioses que la ayuden. Y entonces la transforman en el árbol del laurel. La escultura de Bernini, si lo queréis, luego la buscáis, lo muestra a la perfección, igual que el soneto de Petrarca, y más aún el soneto de Garcilaso de la Vega, que capta a la perfección el instante de la transformación, el instante de la metamorfosis, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace Waterhouse? Claro, Waterhouse es que es fascinante, porque no convierte, el Ovidio se insiste en cómo los pies de la ninfa se convierten en raíces, y se afincan en la tierra, ¿vale? Es decir, pierde el movimiento. Y esto en el Renacimiento también lo vemos en Petrarca y en Garcilaso. El no moverse es como no estar vivo. O como las manos y sus cabellos se van transformando en ramas y en hojas, ¿sí? Pero aquí lo que tenemos es a una ninfa que parece que está como enredada en el árbol, ¿no?, como introduciéndose en el árbol. Y luego, una cosa que me parece deliciosa es que Waterhouse no
quiere plasmar la violencia que conlleva este mito agarrando por la cintura Apolo a Dafne, si lo mira, fija sus manos. No sé si lo veis bien. Aquí. ¿Qué pasa ahí? Está aquí, se ve también aquí. ¿Qué es lo que parece? Que quiere cogerle de las manos. Sí, exactamente, ¿no? Solo que ese momento no se produce. Bueno, pues para que veáis cómo, ¿eh? Pero a mí me gusta más este otro. No se ve bien quizás el título, es Phyllis y Demofón o Demofonte, y es de Edward Burne-Jones, que es otro gran prerrafaelita, al menos de la segunda ola de los prerrafaelitas. Este es un mito precioso también, porque tiene que ver con los almendros y tiene que ver con el mes de febrero y tiene que ver con el perdón. El perdón florece en febrero, como los almendros, como el amor también. Esta es una segunda versión del mito que hizo el artista Edward Burne-Jones y prefiero titularlo así. La primera versión se llama Phyllis y Demofonte. Yo lo he dejado así para hacer referencia al personaje mitológico. Pero en realidad el cuadro se llama El árbol del perdón. Me parece precioso. O sea, Burne-Jones era, bueno, tengo que decir que Edward Burne-Jones era muy misógino y mucho más petardo que Rossetti. Pero de vez en cuando hace cositas como esta, ¿sí? Por si no sabéis el mito, porque es a lo mejor un mito menos aún conocido, Phyllis era una princesa de Tracia, pues que tuvo la desgracia, pues como nos pasa a todas, que tuvo la desgracia de enamorarse, y en este caso de Demofonte, que es el hijo de Teseo, el del Minotauro. Luego hablaremos de este pollo también. Bueno, y estaba regresando, le pilla de camino de regreso de la guerra troyana. ¿Veis cómo está todo relacionado? Se enamoran, incluso se comprometen en matrimonio, pero esto no le impide a Demofonte a sentir nostalgia de su patria y regresa a Atenas y le promete que le dice, voy a por tabaco, y no volvió. Claro, es que parece que el abandono es cosa de familia, porque Teseo ya se la hizo a Ariadna, luego lo vamos a ver, ¿no? Y pasa largo tiempo, pasa el tiempo, y al final Phyllis muere, se consume por desamor. Pero esta muerte es curioso, porque nos la vamos a encontrar de dos maneras relatadas. A mí la que me parece más célebre es la de que se suicidó ahorcándose en un bosque. El motivo de las mujeres ahorcadas en la mitología griega es muy interesante, porque luego hay unas festividades, si no recuerdo mal, que utilizan columpios, ¿verdad?, para recrear ese ahorcamiento, ¿no? Es como que la mujer termina perteneciendo al árbol también, ¿no? Hay una fusión extraña ahí entre el árbol y los sujetos femeninos. Pero claro, ¿qué pasa? Que los dioses se apiadan de su historia y se conmueven y la convierten en un almendro. Lo que ocurre es que este almendro permanecía seco y estéril, no florecía, porque el alma de Phyllis aún sufría por la ausencia de Demofonte. Pasa el tiempo y Demofonte decide visitar la tumba. Cuando se entera de que Phyllis ha fallecido, se atreve a visitar la tumba de la pobre Phyllis, se conmueve al verla y arrepentido, muy apenado, rodea el tronco con sus brazos y llora sobre él. El calor del abrazo y las lágrimas hicieron que de pronto ese almendro floreciera, ¿sí? Y del tronco emerge Phyllis para abrazarlo por última vez y poder así perdonarlo, que es la imagen que estáis viendo aquí. Lo que pasa es que Edward Burne-Jones es un poco tramposo, porque parece que él está rechazando ese abrazo, ¿verdad? En el mito no ocurre así, ¿vale? Claro, es que él tuvo un affair con una señora y luego se arrepintió, pero ella está retratada en esta imagen como en muchas otras pinturas y bueno, ya sabéis lo que simboliza el almendro, por si no lo sabéis os lo cuento un poco. No es que a mí me encante especialmente todo esto de los árboles, pero me resulta fascinante, el por qué el almendro, ¿no?, tiene que ver con este mito, con el de Phyllis. Bueno, pues el almendro es un árbol que suele florecer en febrero, ¿no?, marzo, según ya con el cambio climático ya no nos fiamos mucho, y por lo tanto simboliza ese renacimiento de la naturaleza
justo acabando el invierno. Es decir, no en primavera, sino todavía en invierno, cuando estamos ya acabando el invierno. Y las almendras, el fruto de ese árbol, se recolectan tampoco en primavera, se recolectan en verano. En el mito de Filis, ¿qué simboliza el almendro? Pues el almendro significa la esperanza, por ese renacer prematuro. Y por lo tanto, y también el amor que no obstante sabe esperar. El amor que se espera al verano. Y por lo tanto, como todo verano, a la prosperidad y a la fertilidad. Además, en algunas ceremonias griegas, ¿no? Aquí me puede corregir perfectamente María Jesús, en ceremonias matrimoniales se servían almendras, ¿verdad? Se servían almendras bien como adornos, porque eran adornos, o en bandejas de plata recubiertas de azúcar o con otros manjares dulces. Además, como símbolo universal, la almendra, que está escondida bajo su dura cáscara, es también símbolo de lo esencial que se oculta tras la apariencia. Bueno, ya llegamos a mi Evelyn de Morgan. Si ustedes se aburren, me lo dicen, no sé ni cuánto rato llevo. Llevo 1 hora, casi. ¡Ah! Bueno, voy rápida. Bueno, pues yo admiro a Evelyn de Morgan, es la sujeta de mi tesis y una de sus mejores imágenes es esta que tienen aquí. Además, es de las primeras pinturas que realizó en 1877 y es Ariadna. Ariadna es la hija de Minos, el rey de Creta. Minotauro, laberinto, ¿nos ubicamos? ¿Sí? Bueno, Teseo tiene que acabar con el Minotauro, que está, bueno, porque está perjudicando al reino de Atenas, y pues otra, que le pasa lo mismo, pues se enamora del extranjero, ¿no? Y lo ayuda con un ovillo a entrar en el laberinto, enfrentarse al Minotauro y luego salir de él con vida, ¿sí? Claro, y a cambio de que se vayan juntos, pues se marchan, descansan en la isla de Naxos, ella se queda dormida, hacen el amor y a la mañana siguiente, no, ella se queda dormida y a la mañana siguiente ella despierta así, sola y abandonada. Teseo se ha marchado, la ha dejado allí. Otro que se fue por tabaco y no volvió. Afortunadamente luego llegó Dioniso, nada más y nada menos que un dios, para casarse con ella. Pero bueno, esto es lo de menos. A mí lo que me interesa de aquí es la versión que hace un artista como Evelyn de Morgan, que me parece de lo más osado. Porque recurre a este mito para plasmar el ensimismamiento femenino, a la mujer ensimismada. Es un cuadro imponente, es muy grande, horizontal, impone verlo, y de Morgan sienta a esta Ariadna sobre la arena, vestida con una túnica de color muy rojo, un intenso rojo, y un manto de color ocre, que parece casi la propia arena, ¿verdad? Parece que se está fusionando con la arena. Tiene la cabeza ladeada, el hombro al descubierto, para mostrar vulnerabilidad, el brazo apoyado en el suelo, es decir, podemos pensar que se acaba de despertar, que acaba de descubrir el abandono de Teseo, ¿no? Y se encuentra además en la misma orilla de esta isla cubierta de algas y de conchas marinas. Y un paisaje rocoso al fondo. Pero lo importante es ella. Lo que haya adornando alrededor no nos importa. Lo importante aquí es la silueta de ella. Todo es curvo en ella. Las telas, la cabellera, la postura. Y ese predominio de lo curvilíneo contrasta con esas rocas abruptas y lineales que hay detrás. Ariadna fue un personaje muy pintado por los artistas, sobre todo del siglo XIX, y siempre desnuda. Como yo digo, parece que nosotras en el mundo del arte nunca tenemos frío. Y siempre recreándose en ese abandono. O bien cuando aparece, bueno, en el XIX y antes, que Tiziano también. O siempre apareciendo el varón Dioniso rescatándola. Pero aquí Evelyn de Morgan nos la pinta solita, pero sin dramatismo, arremolinada en sí misma, como casi una caracola, como casi, si me hace caso,
No quiere. Ahí, vaya. Como la espiral dorada, ¿sí? Fijaos cómo Evelyn de Morgan utiliza la espiral áurea, ¿sí? Que además remite a las caracolas, las mismas que están a los pies de ella, ¿verdad? Y ese gesto, que además ella lo repite mucho en muchas figuras femeninas suyas, en muchos cuadros suyos, ¿qué está indicando? Que está ovillándose en sí misma. En la espiral dorada, no sé si... Ojo, es que yo soy de letras, no soy de matemáticas, pero es como eso, ¿no? La secuencia de Fibonacci, ustedes luego lo buscan a Leonardo da Vinci también, y esas cosas, Pero es el número dorado, hace referencia a la proporción dorada, al número más perfecto, por así decir, ¿sí? A mí lo que me interesa es el movimiento en espiral, ese en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Evelyn de Morgan? Pues centrarse más en la capacidad que tiene esta mujer para interiorizar su dolor y poder superarlo sin necesidad de ningún dios ni de ningún héroe. Y yo creo que este es el momento de preguntar si continúo o abrevio. ¿Cuánto queda? Pues queda un poco, pero bueno. Bueno, esta la voy a pasar rapidito. Es también de Evelyn de Morgan, es Venus, Afrodita. ¿Cómo aparece Venus siempre en todos los cuadros? Desnuda. ¿Qué es lo que hace Evelyn de Morgan? Nos la tapa, exactamente. Cubrirla de arriba a abajo y además como una madre. Es genial esto, ¿eh? Ahora que la madre está como mirando para allá y está Cupido diciendo, mamá, el bocadillo. Y ella está mirando al tendido. Vale, no importa, pero está tapada, ¿sí? Esta es otra grandiosa que es Eos, la aurora. Que, claro, la aurora es de las pocas diosas que raptan y violan en la mitología griega, ¿vale? Es interesantísima. Pero Evelyn de Morgan prefiere, porque es una diosa también que aparece siempre desnuda, completamente, ¿sí? O casi desnuda, o haciendo esas grandes gestas que la caracterizan. Pero aquí Evelyn de Morgan prefiere recrear otro episodio que es la pérdida de su hijo, y cómo sus lágrimas se convierten en el rocío de la mañana. La aurora es el amanecer, es la diosa del amanecer, ¿sí? Entonces, claro, normalmente esta diosa siempre había sido representada, pues eso, como una diosa cósmica o astral, como una diosa impetuosa y deseante, o, como hace Evelyn de Morgan, como una mater dolorosa. Es decir, se inspira en la Virgen María como mater dolorosa para darle otra vueltecita, darle otro estatus a esta diosa que tenía bastante mala fama en la mitología, ¿sí? Y ya por último, y para acabar, pues claro, como Rossetti es mi debilidad, no voy a hablar de las cuatro, salvo que queráis, porque hace muy poquito, si no recuerdo mal, el 12 de abril, se cumplieron los 140 años de la muerte de Dante Gabriel Rossetti. Y claro, pues no es para menos que hacerle un homenaje con el homenaje que él hizo a su último gran amor, que fue Jane Morris. Bueno, Jane Morris era la... Es que esto da para otra conferencia. Los prerrafaelitas es que eran unos golfos de cuidado. Bueno, Rossetti estuvo con Elizabeth Siddal 10 años. Siddal se casa con ella. Siddal muere de una sobredosis de láudano. Entierra los poemas en el ataúd. Luego se arrepiente y la desentierra. Luego se arrepiente de haberla desenterrado. Entra como en fase de locura total. Pero se enamora de Jane Morris, que es la esposa de su amigo William Morris. Es que esto da para otra conferencia. Da para otra conferencia. Y la convierte en su diosa particular. La relación se rompe alrededor de 1875, 1876, porque él estaba ya, bueno, estaba como las maracas de Machín. Estaba muy alcoholizado, estaba muy drogadicto, con episodios psicóticos muy fuertes. Yo creo que el sentimiento de culpa por lo que le hizo a su difunta esposa, ¿no? El desenterrarla para recuperar el manuscrito de poemas que luego publicó. No es de risa. Es que, pensadlo, es tremendo, es tremendo. Eso ya acabó con él.
pero fue su gran último amor, ¿sí? Ay, no quiere. Ahora, ¿vale? Pues comenzamos con Pandora, que por eso no la he comentado al principio. Rossetti lo que hace es que utiliza estas 4 figuras mitológicas femeninas para hablar o manifestar o expresar las 4 fases del amor, tal y como él lo entendía con Jane Morris, ¿sí? Pandora va a ser la esperanza en el amor. Lo vuelvo a poner, que creo que... no lo tengo puesto. Pandora es la esperanza en el amor. Proserpina es el tiempo intermitente de amor que podían pasar, es decir, pues cuando Jane no estaba con su esposo, pues así ellos dos se veían, el marido consentía, ¿vale? Y es que por eso digo que da para otra conferencia quizá más interesante que esta. Astarte, que por eso la he incluido aquí para nombrarla, porque aquí tenemos, ¿no?, posiblemente una sacerdotisa de Astarte, ¿no?, en el sepulcro de las palomas, que representa la adoración o la religión del amor, el amor como inspiración creativa. Y por último, Mnemosine, que es la madre de las musas. Hemos empezado con las musas, pues la madre de las musas, que es el recuerdo, la memoria del amor. Pero como no podemos verlas todas, voy a centrarme solamente en 2. En este caso, en Pandora. Pandora, yo creo que todo el mundo sabe un poquito, aquí esto ya nos suena un poco más, ¿no? Claro, las malas nos suenan más. Bien, estupendo, me encanta. Bueno, pues Pandora fue un invento de los dioses, fue creada por los dioses, fabricada por los dioses y dotada de todos los atributos que le dieron los dioses. De ahí la ambigüedad de su nombre, Pandora, la que tiene todos los dones o la que da todos los dones. Es muy ambigua. Pero siempre es definida por Hesíodo, con el que hemos empezado también, en la Teogonía, aparecen en los 2 libros de Hesíodo, en la Teogonía y en los Trabajos y los Días. Pandora es un bello mal, es una trampa, es un engaño, ¿sí? Y acude a la tierra con una vasija, no con una caja, acude con una ánfora, de hecho, ¿vale? Y la abre. Y entonces se desatan todos los males de la humanidad por allí. En ese momento la cierra y queda dentro la esperanza, ¿no? Y claro, esto ha dado lugar a páginas y páginas y páginas y páginas y páginas de teorías sobre entonces, si la vasija contenía males, ¿la esperanza es un mal? Claro, ¿es bueno tener esperanza o es mejor no tenerla? Junto a otra serie de cuestiones en las que no voy a entrar ahora, que no es el momento. Aquí, ¿qué es lo que hace Rossetti? Rossetti convierte a Pandora en una figura esperanzadora. No es la que está cerrando solamente la caja, sino la que puede abrirla siempre que él lo necesite. De hecho, aparece una inscripción. Aquí no se ve, pero aparece una inscripción que a mí me gusta mucho porque es muy poético, muy de Rossetti, ¿no? Nescitur ignescitur. Yo lo he traducido como se ignora que se arde, más o menos, pero bueno. Y luego hay una segunda versión en la que ya cambia la inscripción y pone ultima manet espes, que significa en lo último, ¿no?, que se pierde o que queda, ¿no? Bueno, pues Rossetti cambia el mito, lo transforma para decir que la belleza y el amor conllevan siempre esperanza. Y cuando están en pleno amor, Jane Morris y Rossetti, pues convierte a Jane Morris en Proserpina, la diosa del inframundo, otra diosa que es raptada por, en este caso, Hades, el rey del infierno, del rey del inframundo, mejor dicho, y que al probar de la granada, pues tiene que obligatoriamente pasar la mitad del año con su esposo y la otra mitad con su madre arriba. Es decir, que es una diosa que sube y baja, es una diosa liminal, de umbral, ¿sí? El cuadro es maravilloso. Yo este cuadro ya sabéis que tengo debilidad, de hecho fue el que hace de anfitrión para mi primer poemario, el que se presentó aquí, por cierto, el primer libro que se presentó en este museo además, El sonajero del chamán,
porque durante mucho tiempo este mito marcó un poco mi vida, ¿no? Y mi manera de entender las cosas. Ahora creo que me identifico más con Ariadna o con Circe, de hecho. Pero este cuadro me sigue pareciendo fundamental y bellísimo. Proserpina es la mujer joven, como digo, que tiene que ser raptada, por desgracia, pese a la violencia del acto, tiene que ser raptada para descender a las profundidades del mundo adulto, un mundo que es masculino y muy sexuado. A mí me parece un mito precioso. No es un mito solo sobre la primavera, es la caída en ese mundo asexuado. Dejas de ser una niña, es como Caperucita y el lobo, exactamente igual, ¿sí? De ahí esa existencia que ella tiene, que es doble, arriba con su madre y abajo con Hades, que es su esposo. Es diosa de lo que renace, pero también es diosa de lo que ha muerto. No es fácil de conjugar esto. Pues aquí tenemos a Jane Morris, Proserpina, de perfil, en un estrecho espacio, ¿no? Que parece casi así como un ataúd, un féretro orgánico, iluminada por una macilenta luz, con un incensario, y cuyo humo indica esa difuminada condición también que ella tiene, ¿verdad? Los pliegues de las telas. Antes hemos hablado de la espiral. Los pliegues de las telas. Los pliegues de las telas parece que tiran de ella hacia abajo, ¿verdad? Están tirando de ella hacia abajo. Y luego las manos también representan esa contradicción que es ella. Por un lado está tentada a probar del fruto, pero con la otra se quiere detener. Y así se ha quedado, ¿sí? La hiedra al fondo es un símbolo, es una planta normalmente que representa la fidelidad conyugal, pero también el renacimiento, la resurrección, ¿sí? Entonces, ¿por qué utiliza, arriba en la esquinita está el soneto? Porque siempre compuso un soneto para cada uno de estos cuadros, salvo en el último, que solo hizo un pareado, no le dio tiempo, en italiano. Luego hay 8 versiones de este cuadro. En la última, en 1882, que estaba ya Rossetti muy poquito antes de morir, pintó a Proserpina con los rasgos mezclados de su primera mujer, la pelirroja Elizabeth Sidal, y la morena Jane Morris, para que os hagáis una idea, ¿no? Y sí, estaba ya bastante mal. Claro, muchas veces no tenemos en cuenta que, pues el mundo alucinado también crea obras de arte. Es decir, que hay pinturas que se han creado bajo estados alterados de conciencia. Y para terminar, pues ya simplemente puedo decir que en este caso la Proserpina de Jane Morris viene a simbolizar el tiempo, igual que el arriba y el abajo, ese tiempo alternativo o intermitente, ese lapso de tiempo que pasaban juntos. Aquí tenéis a Astarte, que representa esa gran diosa que insufla inspiración y creatividad. Y por último, la memoria, Mnemosyne, que es ya cuando el amor ha acabado y simplemente queda un recuerdo. Espero no haber sido muy densa y haberlo intentado explicar todo medianamente bien. Si tenéis alguna preguntita, aquí me tenéis. He cedido un poquito. ¿Hay alguna pregunta? Pregúntale tú a ella a ver si... Yo creo que les ha gustado más la historia esta tan culebronera de los prerafaelitas. Dime, Pepe, ¿cómo no? Ya decía yo, estás tardando. Soy respetuoso, pero la palabra a los jóvenes. No la cogen y se la copia el viejo. Sí. Una observación curiosa. Sí. Bueno, primero felicitarte porque, como siempre, brillante y más brillante. Bueno. Es difícil porque es que son muchas cosas. Lo haces bien y me cago en la pelota. Tú sabes que Vale. no hago la pelota, digo la verdad. No, tú criticas. Cuando estudié griego, en tiempos jóvenes, no se decía aletheia, me parece que decía, sino aletheia. Bueno, pero yo lo digo como me da la gana, por eso estoy aquí. No lo decía, yo estudié griego bíblico. Pero yo no hice nunca griego, fíjate, tengo mérito. Pues yo también estoy estudiando. Aletheia. Bueno, Marx te sabe que canética. La curiosidad me despierta. Sí. Describe muy bien, maravillosamente bien, la representación, lo que es esta, de la
literatura griega. Pero a mí hay una curiosidad que me hace despertar, Tatar. ¿Cuál? ¿Por qué casi nunca hablas de los personajes que ponen la cara para que hagan el cuadro? Porque o son símbolos o son personas. ¿Se le inventa al artista esa cara, por ejemplo? ¿Cómo? ¿O es un personaje real? Sí, es Jane Morris. Es Jane Morris. Sí, existió de verdad. Creo que no incide en eso. Y me ha llamado la atención de una curiosidad. Porque no da tiempo. Bueno, pero yo soy curioso. Vale, sí. Vale. Mira, las 4 son la No, misma. escúchame, déjame terminar, que ya he hablado bastante. Venga. No, porque me ha llamado la atención provocadora, no sé si la he hecho con toda la intención, creo que sí. Sí. Cuando la Medea, hace Medea, bien descrito, Sí. habla de ella, Que Omi Grey. era la amante y gitana del autor. Sí. Me parece que esos dos elementos que he introducido y no he introducido en otros personajes me han provocado. ¿Por qué no hablas también Porque es de la... otras No, amantes, no. de otros amantos? Pues sí, sí lo he dicho. Sí, sí, en el caso de Rossetti y en el caso de Frederick Sandys. Sí, y en el caso de María Zambaco, que es esta de aquí. Es que muchas mujeres... Pero Waterhouse no. Waterhouse no pone ningún amante. Waterhouse era muy correcto. Cuando lo saben. No, era muy correcto, era muy correcto. Sí, pero porque usaban las mismas modelos. Esto es así, modelos profesionales además, que trabajaban como modelos. Los modelos Claro. se suelen acostar con el autor, coño, No todas, cuéntanos los chismes. pero que no todas. ¿Qué quieres que te cuente? Pues estos estaban, ya está, pues esto fue un escándalo y punto. Pero más escándalo, bueno, es que como lo tengo aprecio, pues claro, lo de Rossetti, yo no lo juzgo. Claro, Jane Morris, es que ellos, a ver, lo cuento, es que es larguísimo esto de contar. Rossetti conoce a Jane Morris cuando todavía vivía su primera pareja, que es Elizabeth Siddal. Y se conocen en Oxford cuando están pintando allí los murales para la compañía de Oxford. Pero al mismo tiempo su amigo William Morris también se enamora de ella. ¿Qué hacemos? Pues nada, ¿no? Convence a William Morris, Rossetti convence a William Morris para que se case con Jane Burden, que es una chica de orígenes súper humildes, muy humildes, y así la mantiene cerca, en su círculo. Y eso es lo que ocurre. Cuando ya muere Siddal, pero mientras tanto no tuvieron ninguna relación. Muere Siddal en 1862, Elizabeth Siddal, que es la esposa de Rossetti, y luego empieza a pintar a Jane Morris, alrededor del año 1865-66. Y ahí parece que la chispa se vuelve a encender, de varios años atrás, cuando se conocieron en Oxford. Y se inicia la relación, que dura hasta 1875-1876, que ella dice ya, hasta aquí hemos llegado porque estás como las maracas de Machín. Y William Morris, que era un gran escritor, un gran artista del Arts and Crafts y también poeta y muy socialista, pues consiente. Y ella es la que posa en la mayoría de los cuadros de su última etapa. Pero luego hay otras señoras que también posan en sus obras. Por ejemplo, Helena de Troya. A ver. Esta. ¿Sí? Annie Miller. Esta es Annie Miller. Bueno, pues esta era la amante de su otro amigo. Eso es lo que me interesa. Ya, claro. Es que esta era la amante de su otro amigo William Holman Hunt, que era como muy católico y muy pesado. Y quería rescatar a esta muchacha, pero ella decía, ay, pues es que a mí me gusta ser puta, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Pero bueno, y ella, así ocurre. Es que era así. Y también tuvo un romance con Annie Miller, que posa solamente para 3 obritas suyas nada más. De hecho, cuando Elizabeth Siddal se infla de láudano y tiene la sobredosis y muere, Rossetti estaba con Annie Miller. ¿Está documentado? Sí. Es que de Rossetti me lo sé todo, vamos.
¿Sí? ¿Algún cotillo más? No, ¿no? Bueno. Bueno, pues yo quiero decir algo que antes no comenté. Excusar a la excelentísima consejera Elena Fernández, tu amiga, porque no ha podido venir porque tenía ya programado en la agenda otra cosa y la quiero excusar. Eso no le paga. Y bueno, y darte las gracias por el derroche, por todo el entusiasmo, el conocimiento que nos traslada de una manera magistral, amena, esperando que pronto volvamos a tener la siguiente conferencia. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por venir. Espero que vengáis a este ciclo y a otras propuestas que desde el museo se van a empezar a realizar ya, que tenemos esta liberación de las mascarillas y de los espacios. Sí. Muchísimas gracias por todo. A vosotros.